Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las novedades de esta semana del 9 de enero. Bueno, ya hemos vuelto de estas vacaciones de Navidad o de estas fiestas de Navidad, vacaciones para quien las haya tenido. Y bueno, todo se supone que vuelve a empezar a funcionar en este 2023. Pero claro, tenemos que recordar que en el último Consejo de Ministros del año pues se aprobaron una serie de medidas que ahora están empezando a aplicarse. Entre ellas, las que te voy a contar hoy. Y verás cómo están afectando a pymes y autónomos. Primero, ya os lo comenté, ese mecanismo de equidad intergeneracional que lo que va a hacer es subirnos a todos la nómina con una parte que tendrá que pagar la empresa, otra el trabajador y en la que vamos a cotizar un poquito más para intentar llenar esa hucha de las pensiones que, bueno, pues cada vez tenemos más claro que el modelo no va a ser sostenible y realmente no se están tomando las medidas necesarias para que se pueda mantener en el tiempo. Y claro, las generaciones actuales se empiezan a dar cuenta que no tendrán pensión y no le ven mucho sentido a eso de tener que cotizar ahora para pagar las pensiones de ahora y que en el futuro no habrá gente suficiente para conseguir el volumen de pensión que se tiene actualmente o esa promesa de pensión que se sigue haciendo en la actualidad. Pero lo fundamental de esta semana es esa noticia que se nos ha vendido a bombo y platillo, un aumento de 1.000 euros para muchos trabajadores, ya que ha habido una rebaja de impuestos que les va a suponer pues tener 1.000 euros más durante este año en su bolsillo. Y esta medida tiene trampa, tiene una trampa tremenda, una trampa, bueno, pues realmente electoralista, como veréis ahora cuando os lo explique. Sí que es verdad que se produce un ajuste del IRPF para unos ciertos contribuyentes, los que estén por debajo de los 21.000 euros, pero los que estén entre los 21 y los 35, bueno, pues jugamos a esto de los trileros, ¿no? Donde está la bolita, para que finalmente esas personas que están entre los 21 y los 35 realmente vean aumentada su nómina, y van a ver aumentada su nómina, pero no precisamente porque les hayan bajado los impuestos, simplemente porque les reducen la retención. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues muy fácil, que cuando tengan que hacer la declaración de la renta, eso sí, ya en el 2024, allí en mayo del 2024, pues se darán cuenta que van a tener que pagar esos 1.000 euros que les han descontado en la retención de sus nóminas. Así que, bueno, pues para cuando llegue ese momento ya habremos tenido las elecciones, ya habrás decidido tu voto. Si has fundamentado tu voto en que te subieron la nómina con estas medidas fiscales, pues te darás cuenta que no te la subieron, simplemente te retuvieron menos. Y es que es muy importante que entendamos y que hagamos entender al resto de la sociedad la diferencia que hay entre retención del IRPF y el IRPF que tenemos que pagar. Bueno, la retención es un pago por adelantado que hacemos de esos impuestos cuando los calcularemos al año siguiente en la declaración de la renta. Si la medida lo que hace es reducir la retención, efectivamente los trabajadores tendrán más dinero disponible, cobrarán más nómina, pero ojo, tendrán que devolver ese dinero cuando sea la declaración de la renta del año siguiente. Así que ojo con estas medidas de reducción de IRPF que realmente no reducen el IRPF, lo único que hacen es reducir tu retención a la hora de recibir esa nómina. Otra noticia que marca la semana es el anuncio de, bueno, que ya está disponible ese sistema para solicitar el concurso de acreedores para pymes. Un sistema que se prometió con la aprobación de la ley en julio, en el que se hablaba de, bueno, pues un sistema telemático en el que no íbamos a necesitar abogado y procurador, reduciendo mucho lo que es el importe de todos estos procedimientos y facilitando así, según los legisladores, pues que se pudiera regularizar la situación de miles de empresas que están en una situación fantasma debido, bueno, pues a la anterior moratoria concursal y a toda la situación económica que se está viviendo. ¿Qué ha pasado desde agosto hasta enero? Bueno, pues que ha habido una lluvia de concursos de acreedores. El gobierno no le interesa este tipo de titular y de anuncio, no le interesa que se refleje esta realidad, esta situación en los medios de comunicación y, como siempre, lo que hacemos, en lugar de atacar el problema, lo que hacemos es atacar esa visualización del problema. ¿Qué se hizo en el último Consejo de Ministros? Pues lo que se hizo fue aprobar una moratoria concursal. Ojo, que todavía no se conocen al 100% las condiciones de esa nueva moratoria concursal. Ha entrado en vigor el día
1 de enero, pero no se conoce realmente quién puede acogerse a esa moratoria, qué medios de justificación tiene que aportar. La verdad es que no se conoce prácticamente nada, simplemente que a partir del día 1 se recupera la moratoria concursal para el 24 y para el 25, que es verdad que se ha hablado que será para esas pérdidas que se hayan producido durante la pandemia, pero realmente no se tiene constancia de cómo se va a hacer todo eso. Bueno, pues hemos puesto el día 1 de enero de nuevo la moratoria concursal y ahora sacamos ese procedimiento ya aprobado en junio del año pasado, pero que no se podía utilizar porque no estaba hecho el sistema. Bueno, pues ahora, día 9 de enero, se supone que ya podemos utilizar ese sistema telemático para solicitar el concurso de acreedores, para solicitar la segunda oportunidad para los autónomos, pero ahora parece ser que hay una moratoria concursal. Así que fijaros, para cuando se ha desarrollado todo ese mecanismo que se aprobó en julio, pues ya hemos vuelto a cambiar la situación y hemos, puesto una nueva moratoria para que no continúen esos titulares de récord histórico de concurso de acreedores, de cierre de empresas y de destrucción del tejido empresarial. ¿Esto cambia la realidad? En absoluto. No cambia la realidad. Las empresas que tienen problemas, las empresas que están en situación de concurso siguen estando y las vamos a seguir manteniendo un tiempo para que no aparezcan en los números, para que no aparezcan en los datos. Bueno, pues ya me diréis si todo este sistema no está enfocado precisamente a tener un efecto electoral positivo o al menos no negativo en las próximas elecciones. Ahora, de solucionar el problema de raíz, absolutamente nada. De medidas para que todas esas empresas que se encuentran en esa situación puedan recuperarse, de eso, absolutamente nada. Y sí, te estoy viendo, te veo, estás aquí en el canal, no estás suscrito. Error, te tienes que suscribir. ¿Por qué? Tenemos que llegar a 1 millón. ¿Estamos cerca? Bueno, estamos en unos 27.000. De 27.000 a 1 millón, estamos cerca. Tú suscríbete, que eso nos va a hacer ganar pasitos poquito a poco para que finalmente seamos 1 millón de emprendedores, que podamos tener fuerza y que, bueno, pues contribuyamos a que las cosas se hagan mejor a partir de ese momento. Así que suscríbete. ¿Que tienes amigos que les puede interesar? Envíaselo y que se suscriban. Y para vosotros que ya estáis suscritos, 1000 gracias. Ya sabéis, compartir, comentar. Y tenemos otro proyecto que os lo voy contando. Tenemos el proyecto de Guerrilleros del Emprendimiento. Emprendimiento de guerrilla, perdón. Tenéis en YouTube el canal. Si os gusta, bueno, ver el vídeo, también lo tenéis en Spotify si queréis ver el vídeo y en el resto de los casos como podcast en las principales plataformas. Contenido diario en el que no tratamos la actualidad, no tratamos los mecanismos para constituir nuestras empresas, los temas laborales, sino lo que hablamos fundamentalmente es de estrategia y técnica para construcción de negocios rentables, lo que es el emprendimiento de guerrilla. También te pido que ahora en una pestañita te vayas, te suscribas y bueno, pues veas también si ese contenido te gusta para poder recibirlo cada día. 1000 gracias. Y por último, en este arranque de año, bueno, pues seguimos con esa política de engañar a la ciudadanía, de trucar los datos, de vender cosas que realmente no son. Durante las Navidades hemos encontrado titulares que intentaban apoyar esa bajada del IVA de los alimentos primarios, esos que estaban en el 4%, que se han bajado al 0%. Y bueno, pues se hablaba de que este crecimiento de los precios, esta inflación, pues ya se estaba controlando, incluso se estaba reduciendo. Alguno incluso se atrevía a confundir el término y a hablar de que ya estábamos en un proceso de reducción de precios. Nada más lejos de la realidad. Seguimos con una inflación muy elevada. Es verdad que nosotros tuvimos muchos meses de 2 dígitos de subida de precios, ahora estamos subiendo en 1 dígito, 6-7% los precios. Ahora, en este momento, seguramente estamos subiendo menos los precios que el resto de países de la Unión Europea, pero en el conjunto de subida de precios somos los ganadores. Somos los que más subida de precio hemos tenido si hacemos el acumulado. Pero es que esta manipulación de los datos se produce con absolutamente todo. Se nos está hablando ahora de que somos la economía que más crece dentro de la Unión Europea. Ojo, todavía no crecemos, todavía no nos hemos recuperado, todavía nos faltan más de 20.000 millones en el PIB para recuperarnos. Y eso, para recuperarnos a niveles del 2019, antes de la pandemia. Todavía no hemos llegado a recuperarnos. Somos de los pocos países que no han conseguido todavía recuperarse en la Unión Europea, que todavía producimos menos que antes de la pandemia. Con lo que el crecimiento que tenemos ahora no es crecimiento, es todavía recuperación. Pero es que aún vamos más allá. Si hacemos las cosas como hay que hacerlas, el PIB hay que deflactarlo.
¿Por qué? Pues porque ha habido una subida brutal de los precios. Y claro, ahora estamos facturando, vamos a poner ese PIB como la facturación, estamos facturando más porque hemos subido los precios. Pero en el fondo, los productos que estamos vendiendo son menos de los que estábamos vendiendo antes. Y es que si hablamos directamente con los índices deflactados, estamos en una situación económica muy similar a la que estábamos en cifras, en el 2010. Con lo que, fijaos, todos estos años no hemos crecido absolutamente nada. 11, 12 años los hemos perdido sin crecimiento del PIB. Y claro, luego al final los datos globales terminan, bueno, pues dando la razón a este razonamiento, y es que nos adelantan continuamente países que consiguen pues generar mayor riqueza que la que estamos generando nosotros. Bueno, pues está bien que uno quiera vender sus éxitos, pero claro, manipular los datos y manipular la realidad para engañar a la sociedad no tiene mucho más sentido que el sentido electoral, que entramos en un año electoral y a partir de ahora, si ya se estaban manipulando los datos, pues a partir de ahora la cosa va a ser brutal. Con el empleo, exactamente igual, ya han empezado a salir muchos organismos internacionales, nacionales, a intentar descubrir cuál es ese salto de desempleados que oculta el gobierno. Claro, cuando estamos hablando de esos fijos discontinuos, que es verdad que han existido de toda la vida y que nunca se han contabilizado en el desempleo, si ahí nadie dice nada, el problema es que ahora lo que hemos hecho ha sido prohibir otra modalidad de empleo y todo ese empleo se ha ido a estos contratos indefinidos. Lo que antes era tema testimonial, los fijos discontinuos, ahora esos fijos discontinuos ya son legión. Claro, estamos hablando de que están enmascarando muchísimos cientos de miles de parados que en este momento están parados, que no tienen empleo, que nos olvidamos de ellos, con lo que, claro, si obviamos la realidad de los datos, poco vamos a poder hacer para solucionar el problema, que seguimos liderando ese paro juvenil y, bueno, pues en lugar de trabajar para mejorar esa situación, lo que hacemos es ponernos medallas a la magnífica gestión que hemos hecho. ¿Que ha dado los peores resultados de la historia? Sí, pero una magnífica gestión. Bueno, pues todo esto añadimos ahora mismo de nuevo la subida del salario mínimo interprofesional, que ya hemos comentado que se va a hacer. No es que no se vaya a hacer, se va a hacer con carácter retroactivo a día 1 de enero, pero ya la aprobaremos. Es decir, aquí que trabaje el resto, que después se tenga que poner al día todas las empresas para hacer esas subidas con carácter retroactivo. Ya lo hemos hablado en este canal. Para mí no hay nada más grave que el carácter retroactivo. Es cambiar las reglas del juego cuando ha terminado el partido. Cuando ha acabado el partido, resulta que habíamos ganado y hemos perdido porque han cambiado las reglas del fuera de juego y nos han anulado 2 goles. ¿Quién entiende el deporte así? ¿Quién entiende las reglas del juego así? Nadie. Con el tema del salario mínimo interprofesional va a ser así. Y volveremos a subir el salario mínimo interprofesional porque es interesante. Además, no lo subimos el día 1 de enero, ya lo subiremos más adelante según se acerquen las elecciones. Claro, si no explicamos bien cómo funciona esto, seguiremos diciendo que necesitamos llegar al 60% del salario medio, que sepamos que España ahora mismo tiene el salario mínimo interprofesional más alto de toda Europa, en el 53% en función de su salario medio. Con esta subida llegaremos al 60% seguro. Pero ojo, ahora mismo, con ese 53% del salario medio, si estudiamos el salario medio no general, sino de pymes y autónomos, recordemos que el 90% de las empresas en España son pymes y autónomos, estaríamos por encima del 70%. Recordemos que es una subida arbitraria. Por ley, no tiene nada que ver con la productividad. Se obliga a subir ese salario. ¿Y qué hay detrás de esa subida del salario? Pues realmente lo que hay es una nueva subida de impuestos. ¿Por qué? Pues porque ese salario mínimo aumenta en cantidad y se aumentan las cotizaciones por ese salario mínimo. Porque en estas medidas el gobierno no apoya reduciendo en parte los impuestos del incremento, no. Todas esas subidas del salario mínimo interprofesional suponen aumento de la cotización y nuevos ingresos para Hacienda, en este caso para la Seguridad Social, que es cotización. Y fijaros una cosa, estamos en un año de récord histórico de recaudación, más de 30.000 millones extra de recaudación que se han producido por el incremento de la inflación. Por lo que, claro, si la inflación está creciendo, eso supone más ingresos para el gobierno, pues supone también menos dinero disponible para el ciudadano, para mover la economía, para generar riqueza, para que se creen puestos de trabajo. Así que uno de los primeros responsables de que la inflación esté haciendo de las suyas, de que estemos paralizando la actividad económica, de que vayamos a entrar en una situación de estanflación, por aquí te dejo lo que es la estanflación, fundamentalmente es subida de precios, bajada de actividad, vamos a llegar a una situación
complicada, que en nuestro caso ya sabemos lo que va a pasar. Destrucción masiva de empleo en porcentajes que nada tienen que ver con el resto de países de la Unión Europea, porque no tenemos un mercado laboral bien construido y, bueno, pues muchos más años que el resto para recuperarnos. Fijaos que el resto ya se han recuperado de la pandemia, ya están con PIBs superiores al dato que tenían en el 19 y a nosotros todavía nos faltan 30.000 o 20.000 millones, nos faltan todavía de incremento del PIB para igualar la cifra del 19. Y como os decía, si además deflactamos ese PIB y quitamos toda esa parte de la subida de los precios, pues estaremos hablando de un PIB a nivel del 2010. Tremendo. La peor situación económica que nos ha tocado vivir y además con una distancia tan grande entre la realidad y lo que se nos vende por parte de la clase política. Y bueno, pues tenemos elecciones. No tenemos claro qué es lo que quiere hacer cada uno de las diferentes opciones, si vamos a continuar haciendo lo mismo o si realmente se van a tomar medidas que poco a poco vayan cambiando la dirección económica en la que estamos metidos, ese círculo perverso en el que poco a poco nos vamos enterrando un poquito más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las novedades de la semana del 9 de diciembre. Espero que te hayan resultado interesantes. Y bueno, pues si lo que quieres es seguir estos vídeos que tienen que ver con la actualidad del autónomo, de la pyme, de la economía, del ciudadano, aquí tienes este canal, dale a este acepta las notificaciones, te llegarán todos los vídeos, luego tú decides cuál es el que más te interesa. Y bueno, si lo que quieres es ahora mismo seguir informándote, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.